Este vídeo es lo último de lo último en tratamientos capilares porque vamos a dar una vueltecita de tuerca más. Hoy hablamos de un producto que no utiliza las vías clásicas para mejorar el pelo. No hablamos ni de minoxidil, ni de finasterida, ni de dutasterida y tampoco hablamos de vitaminas, champús ni suplementos. Hablamos de un anticuerpo diseñado con inteligencia artificial que actúa por una vía totalmente distinta a la que todos esperan. Así es, Laura. Esta molécula bloquea el receptor de la prolactina, una señal hormonal que casi nadie relaciona con la caída del pelo. Y esto es muy interesante porque durante años, cuando hablábamos de la alopecia androgenética, casi todo giraba alrededor de la dihidrotestosterona, la miniaturización del folículo y los tratamientos que intentan frenar esta vía hormonal. Pero ahora tenemos un nuevo horizonte, un receptor de prolactina que también puede influir en el crecimiento del cabello. Por eso hoy hablamos de ABS 201, un anticuerpo monoclonal antirreceptor de prolactina. Y ojo, no estamos diciendo que con esto se bajen los niveles de prolactina de todo el cuerpo, sino que bloquea directamente el receptor en el cuero cabelludo, es decir, que bloquea la cerradura donde tiene que entrar la prolactina. Hace ya algún tiempo te hablamos de otro anticuerpo frente a la prolactina que se llamaba HMI 115 y que generó muchísimo interés, así que en el vídeo de hoy también vamos a analizar las diferencias entre ambos. Por lo tanto, si quieres saberlo todo sobre este nuevo tratamiento y cuándo podría estar disponible para tratar la alopecia, muy atento y muy atenta porque ¡comenzamos! Antes de empezar a ver qué es esto del ABS 201, tenemos que entender muy bien por qué el receptor de prolactina es tan importante en la alopecia androgenética. Durante años hemos explicado la alopecia a través de la dihidrotestosterona, la hormona derivada de la testosterona que produce la miniaturización del pelo. Pero sabíamos que en las células del folículo piloso había receptores para la prolactina, y esto puede sonar un poco raro porque la prolactina es una hormona que suele relacionarse con la lactancia, de ahí viene el nombre de prolactina. Sin embargo, la prolactina no afecta solamente a las células de las glándulas mamarias, sino que puede actuar en otros tejidos como el sistema inmune, el hígado, el páncreas y por supuesto también en el folículo piloso. Por cierto, si te interesan los temas capilares y crees que esta información te aporta valor, puedes apoyarnos suscribiéndote al canal, que es gratis y nos ayuda muchísimo. Pero volviendo al tema de los receptores de prolactina en el folículo piloso, podríamos imaginárnoslos como una cerradura y la prolactina sería la llave que se ajusta exactamente a esta cerradura. Si la llave entra y encaja bien, se activa una señal dentro de la célula. En el caso del folículo piloso, cuando la prolactina se une al receptor de prolactina, se activa una señal que le dice al folículo que deje de crecer y entre en fase catágena. Dicho de forma sencilla, si anagen es la fase en la que el pelo crece, catagen es la fase en la que la fábrica empieza a producir menos. Claro, por eso bloquear esta vía podría ser una estrategia súper interesante porque impediría que el pelo dejase de crecer. Si conseguimos bloquear ese receptor, el pelo se miniaturizará menos. Por supuesto, tenemos que aclarar que no es que la prolactina sea la causa de toda la alopecia androgenética, sino que podría ser una de las señales que influyen en el ciclo folicular. Por eso esto es tan interesante, porque ABS 201 no intenta bloquear el efecto de la DHT, sino que intenta bloquear el receptor de prolactina para que el folículo se mantenga más tiempo en modo de crecimiento. Esto es muy interesante, pero ¿qué es exactamente el ABS 201, David? Pues Laura, ABS 201 es un anticuerpo monoclonal desarrollado por una empresa llamada AbbVie para la alopecia androgenética. Para que lo entendamos todos, un anticuerpo monoclonal es un anticuerpo, una proteína, diseñado específicamente para unirse a una diana concreta. Se llama monoclonal porque todos derivan de un mismo clon. Por lo tanto, ABS 201 es una proteína que está diseñada con inteligencia artificial para unirse y bloquear el receptor de prolactina. ¿Y significa esto que reduce la cantidad de prolactina que tenemos en sangre? Porque sabemos que hay gente que tiene niveles de prolactina elevados por diferentes motivos, ¿no es así, David? Así es, Laura, pero este es un matiz muy importante que tenemos que recalcar. Cuando decimos que bloquea el receptor de prolactina, no queremos decir que baje la prolactina en sangre, sino que la prolactina que esté circulando por el cuerpo, sea la que sea, no podrá engancharse al receptor y por lo tanto no tendrá efecto. ABS 201 no se está planteando como una pastilla para reducir la prolactina sistémica, como puede ser por ejemplo la cabergolina, ni tampoco como una estrategia endocrinológica a nivel sistémico, a nivel general, sino que es una idea mucho más fina, es bloquear la cerradura para que la prolactina no pueda tener actividad en el folículo piloso.
La verdad es que esta nueva vía de investigación es apasionante. La empresa AbbVie ha comunicado ya datos favorables en modelos de cuero cabelludo humano. Es decir, ya no estamos hablando simplemente de células sueltas en una placa, sino de cuero cabelludo humano, aunque es verdad que sea fuera del cuerpo. Y esto tiene mucho valor porque nos permite ver qué ocurre en los folículos pilosos humanos, pero también tiene un límite y es que no es un paciente real, sino muestras de tejido. En cualquier caso, según los datos comunicados por la compañía, ABS-201 bloqueó la señalización del receptor de prolactina y se asoció con varias cosas interesantes. Primero, una prolongación de la fase anágena o fase de crecimiento. El pelo está más tiempo creciendo. En segundo lugar, encontraron una reducción en la transición a catágeno o a fase de regresión. Había menos pelos que empezaban a caerse. Y tercero, un aumento en las señales relacionadas con el crecimiento folicular, es decir, el pelo crecía más. ¿Y qué pasa en los humanos? ¿Tenemos algún estudio sobre esto? Pues Laura, aquí aparece la buena noticia que nos hace ser más optimistas, y es que ABS-201 ya ha empezado un ensayo en humanos. El ensayo se llama Headline y es un estudio en fase 1-2A. Esto significa que están buscando estudiar la seguridad, la tolerabilidad, la farmacocinética y las señales tempranas de eficacia. ¿Y qué es lo que se espera encontrar? ¿Cuáles serían los beneficios con respecto a lo que tenemos actualmente? Pues lo que esperan encontrar está muy relacionado con el cumplimiento del tratamiento, porque los tratamientos actuales suelen exigir mucha constancia. Todos los días te tienes que poner tu minoxidil, te tienes que tomar tu pastilla y la idea sería que con ABS-201 la administración fuera mucho más cómoda que los tratamientos que tenemos actualmente. Es decir, que el gran atractivo de un anticuerpo como ABS-201 es que como su vida media es más larga, es decir, tiene efecto durante más tiempo en la sangre, los tratamientos podrían ser más espaciados. Claro, a lo mejor pinchando cada cierto tiempo, como las vacunas de la alergia, sería suficiente, pero esto tenemos que analizarlo con mucho detenimiento para que no nos pase como con algunos tratamientos recientes que no se analizaron lo suficiente y luego pasó lo que pasó. Y eso es precisamente lo que quiere analizar este ensayo. ¿Qué dosis y qué pauta sería la más segura y más eficaz para el tratamiento capilar? Pero ahora hay una duda que muchos espectadores os estaréis haciendo. ¿Qué diferencia hay entre este ABS-201 y otro anticuerpo del que hemos hablado previamente, que es HMI 115? Pues es una pregunta súper interesante, porque el HMI 115, desarrollado por Hope Medicine, también bloquea el receptor de la prolactina. Cuando apareció se convirtió en una de las noticias más llamativas de los últimos años, porque abrió la puerta a pensar que esta vía podía tener efecto real en pacientes con alopecia androgenética. En el estudio en fase 1B se observaron señales positivas en pacientes con alopecia androgenética, pero con algunos matices. La principal diferencia es que ABS-201 ha sido diseñado con inteligencia artificial para mejorar algunas características como puede ser la potencia, la afinidad, la inmunogenicidad y la duración. Es decir, no solo bloquea el mismo receptor, sino que lo haría mejor que su predecesor. Es una evolución lógica. Primero aparece la idea, la prolactina puede influir en el ciclo folicular, después aparece HMI 115 que sugiere que bloquear este receptor podría tener efecto clínico y ahora llega ABS-201 que intenta mejorar el diseño del anticuerpo. Pero la gran pregunta sigue siendo la misma. ¿Será suficiente bloquear esta vía para producir un cambio relevante en pacientes reales, David? Pues eso todavía no lo sabemos, aunque mucho nos tememos que esto no sea una cura definitiva de una alopecia androgenética, sino más bien un complemento o una vía alternativa para mejorar los resultados actuales. Pero como decimos, tendremos que estar muy atentos a ver qué pasa con los ensayos antes de saber cómo se puede integrar esto en nuestros tratamientos habituales capilares. Y aquí permítenos insistir porque si quieres estar al día de todo esto, lo mejor es que te suscribas al canal y así no te perderás las actualizaciones que vayamos haciendo sobre el tema. Dicho esto, vamos a ver las 3 cosas que más nos llaman la atención de este nuevo tratamiento y que nos gustaría que recordaras. Lo primero es que no actúa directamente sobre la DHT, sino que actúa sobre un receptor distinto al de los andrógenos, que es el receptor de prolactina. Lo segundo es que podría administrarse de forma mucho más espaciada que los tratamientos diarios, porque su efecto dura más tiempo. Y lo tercero, también muy importante, es que se plantea como un tratamiento biológico dirigido y no como una solución general e inespecífica. Y como hacemos siempre, después de haber visto todas las luces, todas estas cosas fantásticas, vamos a ver 5 dudas principales que nos está planteando este tratamiento, ¿no es cierto, David? Así es, Laura. La primera es la seguridad, porque bloquear el receptor de prolactina puede tener sentido en el folículo, pero el receptor de prolactina, como hemos visto antes, existe en otros tejidos. ¿Qué puede pasar en el hígado, en el sistema inmune, en el cerebro, etcétera, si bloqueamos el efecto de la prolactina? Pues eso no lo sabemos.
La segunda cuestión es la eficacia. Necesitamos saber si aumenta el recuento de pelo, si aumenta el grosor y si esta mejoría se traduce en una diferencia visible para el paciente real en su día a día. Otra cuestión, y ya vamos por la 3, es el perfil del paciente. No sabemos todavía si funcionaría mejor en hombres, en mujeres, en qué edades, en fases iniciales de alopecia, en fases avanzadas. La cuarta es si se podrá combinar con finasteride o con minoxidil. La lógica nos dice que sí, porque al actuar por mecanismos distintos podrán combinarse para obtener mejores resultados, pero esto tendremos que confirmarlo antes de lanzarnos a hacer este tipo de combinaciones. Y la quinta, es una de las más importantes, es el posible coste del tratamiento. Los anticuerpos monoclonales suelen ser tratamientos complejos de fabricar y muchas veces caros. Cuando se utilizan para tratar enfermedades suelen incluirse en los seguros médicos y por los sistemas nacionales de salud, pero para tratar la alopecia androgenética es poco probable que se incluya. Por lo tanto, habrá que ver si está al alcance de todo el mundo o si, en el mejor de los casos, podría estar cubierto por los seguros de salud como han propuesto algunos países. Con todo esto, podemos decir que ABS 201 es un tratamiento muy esperanzador para la alopecia androgenética, pero todavía se encuentra en fase de investigación en los laboratorios. El objetivo es bloquear el receptor de prolactina para mantener el folículo más tiempo en modo de crecimiento y que el pelo pueda hacerse más grueso durante más tiempo. Está teniendo muy buenos resultados en el laboratorio y en tejidos humanos, pero todavía falta algún tiempo para que sea aprobado como tratamiento para la alopecia. Realmente creemos que esta vía puede tener mucho futuro para tratar la alopecia porque permite un abordaje distinto o complementario de lo que actualmente tenemos. Lo que está claro es que la medicina capilar no deja de avanzar. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y nos vemos en el próximo vídeo de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.